No me he querido basar únicamente en el 20 de octubre como una cuestión disociada de diferentes momentos precedentes. Más bien he tratado de explorar por qué hemos llegado en esas condiciones, por qué se ha producido un aparente punto de inflexión. Ahora empiezan a surgir los deseos, como digo yo en la propuesta que he hecho en mi investigación. Deseos de muchas personas que quieren arrebatar el poder y también de las personas que quieren restaurar su poder hegemónico. El movimiento al socialismo sigue siendo una fuerza que no está dispuesta a resignarse y entonces las elecciones parecieran ser una ventana de oportunidad que va a descongestionar este momento de la crisis política. Pero la crisis política está agravada también por la crisis económica, por la crisis social y por una crisis sanitaria. El momento en que necesitamos elecciones imperativamente es el peor momento en términos sanitarios. Bolivia ha salido de una cadena sistemática de dictaduras militares que podríamos decir que finalmente y afortunadamente se agotaron en 1982 cuando retornamos a la democracia. Ese periodo se recuerda como el periodo de la crisis política, social, económica, con una hiperinflación que batió récords. El año 1985, vamos a elecciones como una forma de descongestionar esta situación, se produce lo que ahí se denomina la democracia pactada. No vinieron solamente con una impronta patriótica, sino sobre todo con altos niveles de prebendalismo. Entonces fue un cuoteo lo que al final se realizó. Y los pactos tampoco es que han sido malos per se. Lo que ha sido malo son los comportamientos crónicos vinculados a la corrupción, vinculado al tráfico de influencias. En consecuencia, este arco histórico que hace referencia a por qué hemos llegado aquí, pues supuso que el año 2005 definitivamente se rompe la democracia pactada, gana el señor Evo Morales, no tuvo necesidad de negociar ni de pactar, pero todavía había una resistencia de los grupos corporativos de poder que no asimilaban que había un cambio, y para resolver esta crisis se tuvo que ir a un referéndum. El señor Morales salió mucho más fortalecido. Empezó con una impronta humilde, empezó con un carácter dialogante, pero a medida que fue pasando su gestión, lamentablemente se ha producido un quiebre democrático. ¿Por qué? Porque la utilización y la instrumentalización del Tribunal Constitucional hizo que, por ejemplo, su tercer mandato fuera absolutamente inconstitucional. No conforme con eso, fuimos a una segunda contrarreforma. Decidimos ir a un referéndum para consultar al pueblo si se podía modificar el artículo 168, que era el que le hubiera permitido al señor Morales ir a una cuarta postulación. La población dijo no. Pero a pesar de eso, el Tribunal Constitucional nuevamente emite una sentencia con el argumento bochornoso de que el derecho político es análogo al derecho humano. Esos fueron los elementos que convergen para finalmente haber detonado el 20 de octubre en un momento en el cual pareciera que la sociedad civil boliviana llegó al punto de hartazgo y, movilizada como nunca antes a través de las redes sociales, se ha construido un tejido social importantísimo que hasta el día de hoy sigue vigente.